¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya me presento en muchos de los videos. Soy psicólogo de profesión, un apasionado por la lectura y la investigación. Mi rama de especialización de la psicología es la psicología sistémica. Antes de iniciar el tema de hoy, que se refiere a la psicología sistémica, es una de las corrientes psicológicas. Antes de ello, quiero invitarles a que me sigan en las diferentes redes sociales que ven en pantalla, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn. Asimismo, se pueden comunicar conmigo al teléfono que ven en pantalla, que es de WhatsApp, el 593, que es el código acá en el Ecuador, donde resido, y 995-3842-75. Especialmente tengo más seguidores que visualizan los videos en Facebook, donde que están, en promedio visualizan entre 300 a 500 personas las videoconferencias y las entrevistas que también desarrollamos. Nosotros tengo este canal en base a, es un canal especializado en psicología y en psicología aplicada en los diferentes campos. A pesar de que, como les dije, mi ámbito de especialización es la psicología social, sin embargo, nuestro canal tiene énfasis en los diferentes campos y especializaciones de la psicología. Pues visiten mi canal en YouTube, ahí están cargados todos los videos, está ya organizada mejor manera la información y podrán encontrar diversos temas dentro del campo de la psicología y de la psicología aplicada en concreto. Ya, la psicología sistémica, sí, la psicología sistémica es algo muy, muy importante, es una de las grandes corrientes o escuelas psicológicas, asimismo como son las que ven ustedes en pantalla. Ya inclusive hay videos de algunas de estas de aquí, ustedes lo pueden encontrar en mi canal, y otros que me faltan lo iré colocando progresivamente. Ya tengo un video sobre conductismo, ¿sí? Psicología conductista, que es una de las grandes corrientes de la psicología. Tengo un video sobre psicoanálisis, sobre la psicología humanista y transpersonal, sobre la psicología cognitiva, ya lo realizaré en los próximos días. La metapsicología, que es otro de los campos, que de alguna manera está relacionado también con la psicología aplicada, pero bueno, ya haré algún video sobre este campo, digamos, o corriente, más que campo, corriente de la psicología. Y lo que vamos a ver hoy es la psicología sistémica, o también se le conoce como psicología relacional. Ya, la psicología sistémica surge, digamos, en contraposición a la psicología más centrada en el individuo, ¿ya? Porque la psicología, de manera clásica, digamos así, se ha centrado en el individuo. Y especialmente la psicología clínica y educativa se han centrado demasiado en los individuos, ¿ya?
Digamos, eso sí es una crítica a la psicología clínica y a la psicología educativa, que en la mayor parte de su formación ha sido una psicología individual, ya centrada en los individuos, en las personas como individuos. Mientras que la psicología sistémica lo que aporta es a las perspectivas de los grupos y relacionales. Ya vamos a ir revisando más a fondo esta corriente y bueno, ya en la actualidad ya tenemos algunos, no muchos, algunos psicólogos que rescatan la psicología sistémica y dentro del campo de ellos lo que es la psicoterapia sistémica. Pero digamos en la historia pocos han sido los que han visto el tema sistémico. Pero ya veremos más adelante esto de aquí. Para ellos, para la psicología clínica y educativa, la mayor, digamos, el mayor grupo que ellos visualizan es la familia o el grupo de estudiantes, en el caso de la psicología educativa. No ven más allá, ¿sí? Mientras que han habido otros campos como la psicología organizacional y la psicología social que ven más allá de solamente al individuo, la familia o el centro educativo, sino que ya tienen una mirada más sistémica, más colectiva, como es los grupos, las relaciones en los grupos, las relaciones en las organizaciones y las relaciones en la sociedad, ¿sí? Por eso que la psicología sistémica es un pilar fundamental y ha sido aportada principalmente por psicólogos sociales y psicólogos organizacionales en la historia. ¿Ya? Y después eso tuvo un impacto en la psicología clínica y los psicólogos clínicos de alguna manera abrieron un poco más la mente y los ojos para ver más allá del individuo y la familia. Entonces, esta corriente tiene mucho que ver con la psicología social y la psicología organizacional, ¿ya? Los psicólogos sociales y los psicólogos organizacionales profundizan y desde que ya toman una especialización, abordan lo que es la psicología sistémica. Mientras que los psicólogos clínicos más toman como base el psicoanálisis, eh, la psicología cognitiva, pero centrado en los individuos y en las familias. En eso voy a insistir, ¿ya? Bueno, ¿cómo surge la psicología sistémica? Surge en un contexto, ¿sí? Cada teoría, cada escuela psicológica surge en un contexto, a pesar de que ya tenga muchos antecedentes, y eso vamos a revisarlo en lo que es la metapsicología, pero la psicología moderna sistémica va a surgir en Europa y en Estados Unidos, es decir, en el mundo occidental, ¿sí? Especialmente en las décadas de los 30 y los 40, principalmente. Como les dije, ya hay algunos antecedentes y vamos a revisar a diferentes autores, pero comienza a tener mayor auge, digamos, en el mundo en la década de los 30 y los 40. Y acá en Ecuador, en América Latina, va a tener un retraso mucho mayor. O sea, recién acá algunos nomás comienzan en el siglo XXI recién a visualizar la psicología sistémica. Entonces, ese es el contexto en el que se da en el mundo la psicología, esta corriente psicológica, que es la psicología sistémica, en la década de los 30 y 40, concretamente en Europa y en Estados Unidos. Y después estas teorías van a migrar a otros países como de América Latina, de África, de Asia, etc. Ya, ¿cuál es su objeto o sus variables que estudia? ¿En qué se enfoca la psicología sistémica? Asimismo, como el psicoanálisis comenzó enfocándose en lo que es el inconsciente, se enfocaba el psicoanálisis en lo que es la sexualidad, los deseos reprimidos, ¿sí? Los mitos y los símbolos. A eso se enfocó el psicoanálisis y ahí les invito a que revisen mi videoconferencia sobre psicoanálisis en el canal en YouTube. En cambio, en contraposición al psicoanálisis, el objeto o las variables de estudio de la psicología sistémica son las relaciones, los vínculos, las relaciones, los vínculos. Es decir, ya no está centrada solamente en el yo, sino en el tú y yo, ¿sí? O en el tú, nosotros y yo, ¿sí? Ya tiene una perspectiva relacional. Las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, las relaciones intergrupales, las relaciones interorganizacionales y las relaciones interterritorios incluso, ¿sí? Intersociedades.
Entonces, por eso es que está enfocado en las relaciones, entre personas, entre culturas, entre grupos, entre organizaciones. Las relaciones, los vínculos, otra vez nuevamente repito, las relaciones humanas, los lazos, ¿sí? Los lazos humanos, los conflictos, ¿ya? Por eso es que después va a tener un toque importante la mediación de conflictos, la gestión de conflictos. Ya eso aporta mucho a la psicología sistémica. Las redes, ¿sí? Entendida como, o las redes sociales, las redes humanas. No, no solamente, a ver, las redes sociales digitales que tenemos hoy y en la cultura popular se le conoce como redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera, toman como referencia muchas concepciones psicosociales y sociológicas, y desde las ciencias sociales se toma el término redes, ¿sí? Y en este caso son redes sociales, pero no redes sociales digitales, ¿ya? Entonces el análisis de las redes, de las conexiones entre personas y del tejido social, ¿sí? Asimismo como para uno tener una tela sólida, ¿sí? Un textil, un pantalón, una camiseta, etcétera, etcétera, uno tiene que tejer muchos hilos y esos hilos tienen que ser fuertes y hacer muchos cruces. Entonces, a eso aporta la psicología sistémica. Está enfocado en las relaciones, en los vínculos, en los lazos, en las redes, en las conexiones, en el tejido social, ¿ya? Entonces, ese es el campo de la psicología sistémica. Por lo tanto, si tenemos una familia, no se va a centrar en que el problema sea el individuo, ¿sí? El un individuo o el otro individuo, como hacen otras corrientes, como hace el psicoanálisis, etcétera. No se van a centrar, la psicología sistémica ya no se va a focalizar en los individuos como entes separados, sino en las relaciones entre los individuos o los miembros, por ejemplo, de una familia, ¿ya? Y ahí tengo un video que se llama los sociogramas o el sociograma. Tengo una videoconferencia, les invito a que revisen eso de ahí. Ahí van a entender un poco más lo que estoy diciendo. Eh, entonces, ese es la variable o los factores que analiza la perspectiva sistémica. Y no solamente en las familias, también, por ejemplo, en los centros educativos, en la escuela, ¿sí? En el aula, por ejemplo. Ya no se centra en el que el problema del aprendizaje es de este niño o el otro tiene más alto nivel, el otro es más vago. No, se va a centrar en las relaciones entre esos niños de esa aula para entender cómo las relaciones influyen en los procesos de aprendizaje, para bien o para mal, para aprender o para no aprender, para estimular o para no estimular el aprendizaje o la investigación. No solamente en la escuela, sino también en el colegio o en la universidad o en centros de capacitación. Entonces, lo que la perspectiva sistémica hace es centrarse en las relaciones y cómo esas relaciones aportan a un mejor aprendizaje, a una mejor investigación en los contextos educativos. Lo mismo en las familias, entender las relaciones, ¿sí? Entre las personas para ver qué conflictos, qué problemas y qué potencialidades hay en las relaciones, si son relaciones buenas, si son conflictivas, si no son conflictivas, si son medianamente conflictivas, si son extremadamente conflictivas, o si casi el conflicto es mínimo, ¿ya? Entonces, eso intenta hacer la perspectiva sistémica, mirar relaciones, no únicamente mirar a individuos, sino relaciones, los vínculos. Entonces, esto es mira en la familia, se puede mirar en el centro, en los centros educativos, se puede mirar en un barrio, en una empresa, ¿sí? En una empresa, por ejemplo, en un trabajo, en una organización, ¿sí? En una institución pública, por ejemplo. ¿Cómo se dan las relaciones entre compañeros en un trabajo? ¿Sí? Porque a veces los conflictos impiden que haya eficiencia, que haya eficacia, que se logren los objetivos, que se genere producción, que haya buenos servicios, que se atienda bien al cliente, porque una organización donde que hay muchos conflictos entre sus jefes y empleados o entre los mismos empleados o entre los jefes, eso genera que no se cumplan objetivos, que no se produzca, que no se cumplan metas, que no se cumplan objetivos, que no se atienda bien al cliente, etcétera. Porque las relaciones en el entorno del trabajo impactan, por supuesto, en la productividad de los empleados. Entonces, por eso que es algo básico en la psicología sistémica, en la psicología sistémica. Eh, entonces,
eso es muy importante, entender no a los individuos, sino a las relaciones entre los individuos o entre los grupos o entre los departamentos. Por ejemplo, una empresa. De pronto el departamento de marketing no se lleva bien con el departamento de finanzas, pero están relacionados. O sea, si es que el uno no, si es que están peleados entre el departamento de marketing y el departamento de finanzas, la empresa no va a funcionar bien. O entre el departamento de producción y el departamento de marketing, o entre el de producción y el departamento de recursos humanos. Si es que entre estos no se llevan bien, pues la empresa no va a estar bien. Entonces, cuando uno hace una consultoría, como psicólogo organizacional, por ejemplo, o psicólogo social dentro de una organización, de una empresa, de un municipio, lo que tiene que mirar es diagnosticar las relaciones que hay ahí. ¿Cuáles son las relaciones conflictivas entre quiénes y quiénes no se llevan bien, entre qué departamento no se lleva con otro departamento, perdón, entre este jefe y este otro jefe no se lleva, entre este jefe y el empleado no se lleva? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tipo de relaciones hay? Hay relaciones autoritarias, hay relaciones de poder, hay relaciones de, de, de afectividad. Entonces, eso hace la perspectiva, en eso aporta la psicología sistémica. Ahora, ¿cuáles han sido sus principales autores a lo largo de la historia? Algunos de ellos, los más importantes que ustedes ven en pantalla, tenemos a Kurt Lewin, o Kurt Lewin, como algunos lo pronuncian, Kurt Lewin, Jacob Levi Moreno, Tomás R. Villasante, que son los que han aportado mucho al desarrollo de la psicología sistémica, entre otros, ¿sí? Después les voy a dar otros nombres que son muchísimos los autores de la perspectiva sistémica. Pero, digamos, he tomado como una muestra de todos los que hay, y los que de alguna manera más me he familiarizado y los que más de alguna manera conozco son estos tres de aquí. ¿Ya? Entonces, ahora a continuación voy a reflexionar sobre los aportes de cada uno para entender más a fondo lo que es la perspectiva sistémica. Ya, tenemos a Kurt Lewin, o Kurt Lewin, como lo quieran pronunciar, que prácticamente es el padre o uno de los padres fundadores de la psicología social y de la psicología organizacional. ¿Ya? Los psicólogos clínicos poco le conocen a Lewin. Los psicólogos educativos poco le conocen a Lewin. ¿Ya? Los que sí conocemos más a Lewin, los que de alguna manera somos un poquito más especializados en Lewin, somos los psicólogos organizacionales y los psicólogos sociales, especialmente. ¿Sí? Aunque bueno, deben haber psicólogos sociales, psicólogos organizacionales que también no le conozco mucho a Lewin, pero los que hemos estudiado y sabemos, Lewin es prácticamente el padre de la psicología social y de la psicología organizacional. Nació en Polonia, Kurt Lewin nació en Polonia en el año de 1890, a fines del siglo XIX, médico, filósofo y psicólogo que se interesó por la investigación de la psicología de los grupos, la teoría del campo y las relaciones interpersonales. Fue profesor de la Universidad de Berlín, en Alemania. En 1933 fue perseguido por los nazis. Ya comienzan a tomar poder los nazis y después progresivamente Hitler también. Huyó de Alemania y se fue a los Estados Unidos, como muchos de los psicólogos que vivían en Alemania y que eran judíos. Otros, en cambio, no eran judíos, pero también fueron perseguidos. Entonces, Lewin huyó de Alemania y se fue a los Estados Unidos en ese año, donde fue docente de la Universidad de Cornell, la Universidad de no sé cómo se pronuncia, Iowa, no sé cómo se pronuncia, perdónenme que no sé pronunciar mucho el inglés, no lo manejo a fondo el inglés y hay palabras que se me hacen difíciles, y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, ¿ya? Ahí en el MIT, que es uno de los institutos muy importantes, ahí creó el Centro de Investigación para la Dinámica de Grupos, ¿ya? Entonces, uno de los conceptos claves de Lewin es la dinámica de grupos, las interacciones que se dan en los grupos, ¿ya? Y cómo estos se comportan de manera interrelacional. En el caso concreto, pueden ser de grupos de trabajo, pueden ser grupos familiares, pueden ser grupos de barrio, pueden ser grupos de empleados, pueden ser sindicatos, etc. Entonces, en la dinámica de grupos. Entonces, generó un centro de investigación en esta universidad sobre la dinámica de grupos. También generó una teoría del cambio planeado.
Esto es importantísimo, por ejemplo, en los procesos de planificación estratégica en las empresas o en las instituciones públicas. ¿Ya? Entonces, se basaba en el descongelamiento, el aprendizaje y el recongelamiento. Son las tres etapas del cambio planeado. ¿Ya? Y que todo psicólogo organizacional sabe esto de aquí porque es muy básico dentro de la psicología organizacional cuando uno toma una especialización. Entonces, para todo proceso de cambio hay una etapa que se descongela, es decir, requiere como el hielo, ¿sí? El hielo está ahí denso, está congelado, entonces necesitamos descongelarle para que sea más flexible. Lo mismo en los procesos de cambio. Cuando uno va a implementar un proceso de cambio dentro de una organización o en una sociedad, primero tiene que descongelar, es decir, tiene que hacer una etapa con ciertas estrategias de ir descongelando para que la gente se flexibilice y se abra al aprendizaje. Esa sería la primera etapa. Después, otra etapa es el aprendizaje, ¿sí? Donde que la gente incorpora nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, nuevas formas de trabajar, etc. Y después viene el recongelar, es decir, congelar nuevamente, ¿sí? Es decir, que se quede estable ese aprendizaje adquirido en un proceso de cambio, en un cambio de mentalidad, un cambio de aprendizaje, etc. La fábrica, ¿sí? Que es uno de los pilares de estudio de la psicología organizacional, las fábricas, ahí surgió la psicología industrial, la psicología laboral, y que ahora la conocemos como la psicología organizacional. La fábrica tiene dos funciones principales según Lewin. Por un lado, producir bienes y servicios, ¿sí? Producir, qué sé yo, producir zapatos, producir joyas, producir pan, producir qué sé yo, casas, producir, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es una finalidad de la fábrica o de una empresa. O servicios, por ejemplo, servicios educativos, en el caso de instituciones educativas. Servicios de salud, en el caso de un hospital o una clínica. Servicios profesionales, en el caso de un buffet de abogados, ¿sí? Servicios de, qué sé yo, de salud, en el caso de las clínicas, servicios de turismo en algunas de las empresas. Entonces, ese es un fin, producir un determinado producto o entregar un servicio. Pero el otro fin de las fábricas y de las organizaciones es satisfacer las necesidades y la calidad de vida de las personas. ¿Ya? Entonces, esos son los dos fines de una empresa o una organización. Conseguir las metas de acuerdo a sus fines, a sus proyectos o el fin por el cual fueron creados. Y el otro es satisfacer a sus integrantes, ¿ya? Y eso es importante. La mejor forma de organización es la que promueve el cambio planeado basado en intervenciones donde la colaboración entre los diferentes o distintos niveles de organización o organizacionales es posible. Ya en las diferentes jerarquías, los mandos altos, los mandos medios, los mandos bajos, la parte directiva, la parte media y la parte operativa. Entonces, es un cambio planeado basado en la intervención y en la colaboración de estos diferentes grupos y por lo tanto tiene una perspectiva sistémica. Entonces, esa es la base de todo proceso de cambio planeado dentro de una organización, pero también puede ser un proceso de cambio en una familia, puede ser el proceso de cambio en un grupo, puede ser un proceso de cambio en una sociedad, un proceso de cambio en un cantón, en una ciudad, etc. Kurt Lewin realizó aportes respecto a la investigación-acción en 1944. Esto es fundamental, la investigación-acción. ¿Ya? Muchas universidades se dedican solamente a investigar, 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 pero no actúan. Entonces, Kurt Lewin hizo grandes aportes y complementó la investigación con la acción. ¿Ya? Entonces, todo proceso de investigación tiene que ser un proceso que cambie, ¿sí? Que haya cambios, que actúe, ¿sí? Que vaya a la práctica. Entonces, no es investigar por investigar, sino una investigación que esté ligada a la acción, es decir, a un proceso de cambio, a un proceso de transformación social, económica, política, etc. Entonces, tiene que estar ligado la investigación de la acción, el diagnóstico de la acción, el diagnóstico de la intervención, el diagnóstico con la terapia, ¿sí? Etcétera. Entonces, ese es el gran aporte de Lewin, la investigación, acción, ¿sí?
Y esto lo aporta en 1944, que promueve la relación entre teoría y práctica, tomando las bases de la acción social y el cambio, y la teoría del cambio planeado. Esto lo hace el fundador de la investigación acción participativa o de la investigación participativa, que es muy importante para las metodologías participativas que ya vamos a revisar luego. Pero él es básico en esto, o sea, Lewin es el padre de la investigación acción, ¿sí? Que no podemos investigar por investigar, ni actuar por actuar, sino que tiene que estar relacionado diagnóstico con intervención, investigación, acción. Eso es fundamental dentro de la psicología social organizacional, incluso en los otros campos de aplicación como la clínica o la educativa. Entonces, mis amigos clínicos que no conocen mucho a Lewin, esto les puede servir mucho para el tema de, por ejemplo, intervención familiar, ya para la terapia familiar, para psicoterapias familiares. Entonces, no conocen muchos psicólogos clínicos, o la mayoría de psicólogos clínicos no se enfocan en esto, ¿sí? No miran más allá del individuo, o la pareja, o pequeñas cosas, o la familia, máximo, pero no ven otros procesos. Entonces, sí puede ser de mucha utilidad para muchos de mis colegas psicólogos clínicos que me estén viendo. En 1947, Kurt Lewin creó el entrenamiento de laboratorios nacionales, ¿sí?, en los Estados Unidos, que fue muy importante. Incluso aquí se vincula esto con los grupos de encuentro que ya hablamos, y les recomiendo mi video sobre la psicología humanista, y dentro de la psicología humanista lo que es también este autor que es Carl Rogers. También hay un video de Carl Rogers en concreto, ¿sí?, que le corté esa parte para ponerle solo de Carl Rogers, pero también está en el video de psicología humanista y transpersonal, ¿ya? Entonces, esto se vincula con los grupos, ¿sí?, con los grupos de encuentro de Carl Rogers. Ahí se encuentran de alguna manera y eso después tuvo una influencia de Lewin. Lewin tuvo mucha influencia en Carl Rogers, perdón. Lewin, desde una mirada conductista, bueno, aquí está un poco, los años están medio desequilibrados, esto es antes del 47, es en el 39, entonces desde una mirada conductista, planteó 3 estilos de liderazgo. Según Kurt Lewin, hay 3 tipos de liderazgo, y ahí estableció un aspecto básico para entender las relaciones, y uno de los pioneros en los estudios de gerencia y de liderazgo. Y él dice que hay 3 tipos de líderes: el autoritario, el democrático y el liberal, ¿ya? Entonces, si alguien quiere profundizar en estos estudios, pues sería interesante. Es una de tantas teorías de liderazgo que existen, pero él tenía una perspectiva en este aspecto conductista. Entonces, si bien él era médico y después filósofo y psicólogo, rescataba mucho el tema del liderazgo dentro de los grupos y las organizaciones. Entonces, él hizo investigaciones con estudiantes, la relación profesor-alumnos, y desde ahí planteó esta teoría de los estilos de liderazgo. En base a esas investigaciones, se dice que fue uno de los fundadores de la psicología social y de la psicología organizacional. ¿Por qué? Porque la psicología social con la psicología organizacional están muy ligadas. Asimismo, como la clínica con la educativa están bien ligadas, la psicología social con la psicología organizacional están muy ligadas, ¿ya? Por eso es que alguna vez yo planteaba que más bien se debería llamar psicología social y organizacional, y no tener por un lado psicología laboral y organizacional y por otro psicología social. En el caso, por ejemplo, de Cuenca, acá en el Ecuador, en una universidad que es la Universidad de la SOY hay psicología organizacional, laboral y organizacional, que se llamaba antes, ahora se llama psicología organizacional, y en la Universidad de Cuenca hay psicología social. Bueno, el planteamiento es que deberían, en muchos videos yo planteo que las universidades replantearse eso y tener una licenciatura general. Y más bien en la maestría, tener ya especializaciones como la clínica, como la educativa, etc. Entonces mi planteamiento es que en alguna especialización o algo, alguna maestría, se vincule psicología social con psicología organizacional. Las dos están muy, muy, muy ligadas, ¿sí? Entonces, es muy importante que se tome en cuenta esto de aquí. Kurt Lewin, con todos estos aportes, un genio para la psicología social y organizacional, murió en Estados Unidos en el año de 1947. Y de ahí sí tuvo un impacto en
la psicología humanista de Carl Rogers y de ahí en muchos teóricos de la psicología sistémica e investigadores y prácticos también, no solamente teóricos. Eso en cuanto sería a lo que es Kurt Lewin o Kurt Lewin, este genio y fundador de estas dos ramas importantes de aplicación de la psicología. Pero insisto, también se lo puede aplicar en familias, en parejas, en instituciones educativas, en los centros educativos, incluso en la psicología del deporte, en los equipos, por ejemplo, en los equipos de fútbol, ¿ya? En los equipos de básquet, en todo lo que son equipos de entrenamiento y de deportes colectivos también se lo puede aplicar, ¿ya? Entonces, por eso es que todas las psicologías de alguna manera están relacionadas, a pesar de que haya psicólogos clínicos, educativos, sociales, organizacionales, todos tienen una base, o todos tenemos una base que sobre todo que somos psicólogos, y eso de ahí se puede aplicar ya a diferentes campos de la salud, de la educación, de la sociedad, etc. Esto, amigos y amigos, sería lo que ha sido Kurt Lewin dentro de lo que es la corriente psicológica, que es la psicología sistémica. Ya. Vamos ahora con otro de los autores y un pilar de la psicología social y organizacional, un pilar para la psicología de los grupos, Jacob Leví Moreno. ¿Ya? Este autor tiene unos aportes muy importantes que son poco reconocidos, a veces incluso por los mismos psicólogos sociales y por los mismos psicólogos organizacionales. ¿Ya? Ni se diga para los clínicos, realmente no le toman mucho en cuenta, ni los educativos. Pero este es un autor a veces escondido y es extraordinario. ¿Ya? Jacob Leví Moreno nace en 1889 en Rumania, en Bucarest, de origen judío sefardí. Migró muy pequeño a Viena, en Austria, ¿sí? Más se desarrolló en Austria, antes que en Rumania, donde en Austria vivió desde su infancia y realizó sus estudios universitarios. Ahí, además de estudiar medicina, filosofía, teatro, le he puesto ahí recalcando aquí, si logran observar, he puesto teatro con manera bastante de mucho énfasis, ¿sí? Y esto va a ser el pilar para muchas investigaciones futuras, incluso para Alejandro Jodorowsky, que utiliza mucho el teatro y el arte. Entonces, también de paso hago un pequeño paréntesis y les invito a que visiten mi videoconferencia sobre Alejandro Jodorowsky y lo que es la psicología humanista y transpersonal. Entonces, Jacob Leví Moreno incorpora ya desde hace mucho tiempo, desde inicios del siglo XX, el teatro dentro del campo de la psicología. A pesar de que él era un médico, también estudió filosofía, teatro y también religión. ¿Y qué religión? Pues una de las ramas místicas, esotéricas del judaísmo, que se llamó el hasidismo, ¿ya? Entonces también estudió judaísmo, en concreto el hasidismo. Se dedicó a desarrollar sus ideas existenciales, además de tener una muy activa vida dentro de los círculos intelectuales de su época. Obtuvo su título de médico en 1917. Entonces, mientras él estudiaba medicina, también estudió filosofía y teatro, algo poco común para nuestros médicos en la actualidad, ¿ya? Y ni se diga para muchos también psicólogos, que también pocos estudian teatro. Entonces, el teatro es una herramienta poderosa, y él estudió teatro. Y eso va a impactar luego en sus teorías, y en sus técnicas, y en sus terapias, y en sus formas de intervención psicológica. Rechazó las teorías de Freud de cajón y se interesó en el potencial de los grupos para una práctica terapéutica. Él decía que los grupos son muy importantes para las terapias psicológicas. Fue alumno de Carl Gustav Jung, y ahí de paso les invito a la conferencia que tengo en mi canal sobre Carl Gustav Jung, y además lo que es el psicoanálisis como corriente psicológica. Entonces fue alumno de Jung. Generó conceptos y metodologías como el psicodrama, ¿sí? Psicodrama, es decir, psicoteatro,
las técnicas dramáticas, las artes escénicas, o también conocido como el psicodrama o sociograma. Ya vamos a revisar eso. El sociograma, ¿sí? La métrica y los gráficos de lo que son los sociogramas. Ahí les invito a mi conferencia sobre sociogramas, que tengo también en mi canal de YouTube y que les voy a colocar también en este video. Los sociogramas. Entonces, busquen en mi canal de YouTube como sociogramas. Con todo después les dejaré por ahí el link sobre los sociogramas. La sociometría, ¿ya? La métrica de la sociedad, la métrica de las relaciones, cómo medir las relaciones, y la psicoterapia grupal. Entonces es importantísimo, incluso para los clínicos que no conocen, él ya desarrolló la psicología de los grupos, la psicoterapia de grupos, o ahora también se conoce como la psicoterapia sistémica, incluso hay maestrías de psicoterapia sistémica. No sé si les revisen a Jacob Levy Moreno, pero Jacob Levy Moreno es fundamental, tanto para los clínicos como para los educativos, pero sobre todo, ni se diga para los sociales y los organizacionales. Fundamental entender esta perspectiva más sistémica de que los grupos aportan a los individuos y los individuos aportan a los grupos. Ya. El psicodrama, o también conocido como sociodrama, ¿sí? Es que, digamos, está relacionado tanto con la psicología como con la sociología y la antropología. ¿Ya? Entonces son técnicas dramáticas aplicadas a la psicología o a la sociología. Entonces, esto fue creado por Jacob Levy Moreno en el año de 1910 en Viena, Austria. El psicodrama es un método tanto de diagnóstico como de tratamiento o intervención psicológica o social. Moreno presentó el psicodrama como una forma de psicoterapia o de intervención psicológica basado en el teatro, pasando del tratamiento puramente individual, aislado, hacia un tratamiento del individuo en grupos. ¿Ya? Por eso es sistémico, porque ya tienes estos vínculos entre el individuo y el grupo, y entre el grupo y el individuo que se retroalimentan mutuamente. Entendiendo grupos como familia, puede ser familia, pueden ser organizaciones, pueden ser amigos, pueden ser barrios, pueden ser ciudades, etcétera, o hasta países. Así como pasando de métodos verbales, como lo hacía el psicoanálisis clásico, hacia los métodos en acción, ¿ya? Entonces, utilizar el teatro espontáneo, hacer que la gente actúe sobre determinada problemática, ¿sí? Que cumpla ciertos roles y que actúe demostrando una cierta problemática, y ahí surge lo que es el psicodrama y el sociodrama. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se comporta un jefe de una organización? Esto hay que dramatizar. ¿Cómo se comporta la madre de familia en una familia? Pues hay que dramatizarlo. Y esto va a ser la base inclusive para las constelaciones familiares de Bert Hellinger, ¿ya? Que muchos conocen y que ahora está un poco medio de moda, digamos así. Entonces él se pasa de las perspectivas verbales de terapia hacia los métodos de la acción, utilizando el cuerpo más que las palabras. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza el cuerpo en psicoterapia o en intervención psicológica o en intervención social? Ya, trabajó en psicoterapias de grupo desde 1913, en sociometría desde 1915, interpretación de roles, que es un término muy importante, el tema de los roles sociales. Todos interpretamos ciertos roles, ¿ya? El rol de cómico, a veces el rol de aprendiz, el rol de padre, el rol de madre, el rol de hijo, el rol del hermano, el rol de jefe, el rol de empleado, etc. ¿Sí? Entonces tenemos roles. Entonces, ¿cómo interpretamos esos roles o guiones? Desde 1928 se dedicó a la psiquiatría de manera particular en libre ejercicio. Moreno emigró hacia los Estados Unidos en 1925, fue profesor de la Universidad de Columbia y en la nueva Escuela de Investigaciones Sociales. En Estados Unidos hizo presentaciones de teatro espontáneo, ¿sí? Y ella va incorporando el tema del psicodrama, ¿sí? Utilizando las herramientas dramáticas, las artes escénicas y el teatro, ¿sí? Es muy importante el tema del teatro. Y psicodrama en Carnegie Hall y posteriormente en Broadway, ¿sí? Entonces, un médico interesado por la filosofía, la psicología y el teatro. O sea, impresionante.
De 1931 a 1932 realizó estudios sociométricos, cómo mide las relaciones, cómo se miden las relaciones, hace test sociométricos y en base a eso se construyen sociogramas en la prisión de Sing Sing en Nueva York. Entonces, también un investigador de las cárceles y cómo se da el comportamiento dentro de las cárceles. Entonces, importantísimo para la psicología forense, por ejemplo, para la psicología clínica, para la psicología social. Y ahí aporta lo que es el psicograma o el sociograma, ¿ya? Entonces, por eso es que les pedía que pueden visitar mi conferencia sobre sociogramas o psicosociogramas, como lo quieran llamar. La utilización de los mapeos de las relaciones, los mapas relacionales, y es importante esto de aquí. Entonces, visiten mi conferencia y de paso voy a ver si es que les dejo por ahí el link de los sociogramas. Jacob Levin Moreno fallece en el año 74 en Estados Unidos, ya un genio que dio sus aportes importantes a la psicología y especialmente a la psicología social y organizacional, incluso a la psicoterapia sistémica, ¿ya? Y desde ahí también viene también el tema de la psicoterapia familiar, de la psicoterapia sistémica, de la intervención social. Se utiliza mucho en grupos, en talleres de trabajo de intervención social. Aquí está un mosco que está cada rato aquí molestándome, perdónenme, por eso estoy así. Está molestando, no sé si es que... Bueno, hay un mosco que está molesta y molesta por aquí. Ya, entonces eso es lo que sería Jacob Levy Moreno, otro de los grandes genios de la psicología sistémica. Así como ya revisamos a Kurt Lewin, fue uno de los padres o fundadores de la psicología social y de la psicología organizacional y de la psicoterapia sistémica. Ya. Otro de los autores importantes dentro de la psicología sistémica, y por lo tanto revisen todas estas perspectivas, ¿sí? de la psicología de las corrientes, es Enrique Pichon Rivière, ¿ya? Psiquiatra que desarrolló toda su práctica y su actividad en Argentina. Entonces ya uno de los primeros en desarrollar la psicología en América Latina, ¿ya? Uno de los primeros psicólogos en América Latina y concretamente en Argentina. Muy importante para la psicología latinoamericana, que ya va a tener una connotación importante, especialmente desde el siglo XX y desde mediados del siglo XX. Enrique Pichon Rivière nace en Ginebra, en Suiza, en el año de 1907. En el año de 1911, prácticamente que a los 3, 4 años de edad, su familia llega a Argentina, es decir, prácticamente es un argentino más que, o sea, de ascendencia europea, francesa y de Inglaterra, que sus padres residieron en Suiza con él, pero que se traslada a Argentina en 1911 a Buenos Aires, para luego trasladarse a otras ciudades, entre ellas Florencia, en la provincia de Santa Fe. En 1924 comienza sus estudios de medicina, un médico en la ciudad de Rosario, Argentina, terminándolos en 1936 en la ciudad de Buenos Aires. En Rosario, trabaja durante un tiempo como instructor de modales, de buenas maneras, para prostitutas de origen polaco en un prostíbulo, ¿sí? En Rosario, Argentina. Entonces él trabajó con prostitutas, hizo una investigación, les educó, digamos, en buenos modales para que puedan atender mejor a sus clientes. Entonces, eso es algo innovador para la psicología, pues evidentemente el tema de la prostitución sigue siendo un mito hasta la actualidad en la sociedad. Incluso muchas feministas radicales lo quieren prohibir. Sin embargo, si es que lo vemos desde una mirada psicológica, libertaria, la prostitución es tan necesaria y es una de las profesiones más antiguas de la humanidad. Y más bien es como un servicio social. Por eso es que Pichon Rivière trabajó con ellas ahí. Y más bien es un servicio para evitar ciertas situaciones de índole sexual. Ahí les invito a mi conferencia sobre psicología de la sexualidad,
¿sí? Tengo una videoconferencia sobre eso y ahí también hablo del tema de la prostitución, de la sexualidad, etc. Pero algún rato también haré un video ya específico, lo que es la psicología de la prostitución, que es muy importante para conocer y sensibilizar sobre el tema, pros y contras. Eh, entonces, Pichón Revere fue uno de los primeros psicólogos y psiquiatras en trabajar en un prostíbulo, asesorando a las prostitutas, a las trabajadoras sexuales. Más tarde estudia antropología, pero lo abandona para dedicarse de lleno a la psiquiatría y al psicoanálisis. ¿Ya? Pero sus intereses por la antropología ya nos dicen algo. O sea, ya estaba interesado por la cultura, estaba interesado por las etnias, etcétera. Entonces, ya nos dice algo. Porque también Pichón Revere, en muchos lugares en Argentina periférica, en Argentina que no era la de Buenos Aires, convivió con muchas culturas indígenas que para él les sorprendía, ya que era un muchacho más de ciudad. Como vivió a veces en el campo, le quería entender la cultura de muchos de los indígenas en Argentina, o de los campesinos también. Entonces, digamos, a pesar de su interés en la antropología, lo deja y después se dedica a la psiquiatría, ¿sí? Como médico se dedica a la psiquiatría y al psicoanálisis. Además, trabajó en varios hospitales psiquiátricos y centros de salud mental, en muchísimos, donde quiso mucha práctica profesional y desde ahí, de esa práctica, él desarrolló sus teorías, ¿ya? Porque toda teoría se construye a partir de la práctica, ¿ya? De las investigaciones, de la experiencia. A inicios de la década de los 40, en Argentina funda, junto con otros colegas, la Asociación Psicoanalítica Argentina, valga la redundancia, que es el APA, ¿ya? Y hay que entender que en la actualidad y en los últimos años, Argentina ha sido uno de los pilares fundamentales para el psicoanálisis. Entonces, con Pichón Revere se introduce el psicoanálisis a Argentina desde la década de los 40, ¿ya? En Ecuador y en otros países de América del Sur van a ser mucho más tarde. En el caso ecuatoriano, ¿qué? Tendríamos psicoanalistas recién en la década de los 90, quizás. Habría que hacer una investigación un poco más histórica, pero de lo que yo tengo conocimiento, el psicoanálisis recién llega a Ecuador, básicamente en los 90, ¿ya? De pronto pueden haber sus otros antecedentes, pero más se consolidó en la década de los 90 con la fundación de muchas carreras en psicología clínica, principalmente, porque la psicología clínica es muy psicoanalítica en el Ecuador, ¿ya? Y en muchos países del mundo tienen una formación bastante psicoanalítica. En el caso a lo menos en mi época, cuando estudié psicología organizacional, veía que los psicólogos clínicos que eran contemporáneos a mí tenían mucho un enfoque psicoanalítico, lacaniano, freudiano. Entonces, muchos psicólogos clínicos de mi época, de la Universidad de la SUAY, tuvieron una formación psicoanalítica. No sé ahora cómo estén, capaz que siguen un poco más en esa línea. En la Universidad de Cuenca, que es una carrera bastante nueva, psicología clínica recién se fundó en el 2008, creo, en la Universidad de Cuenca, me parece que tienen una perspectiva un poco más cognitivista, ¿ya? Todas las tres carreras en la Universidad de Cuenca tienen una perspectiva cognitiva, constructivista, clínica, social y educativa. ¿Por qué? Porque en la Universidad de Cuenca la primera que hubo fue psicología educativa, entonces desde ahí les marcó mucho la psicología constructivista y la psicología cognitiva, y muy ligado a los temas políticos, digamos, básicamente marxistas en el caso de la Universidad de Cuenca, o neomarxistas. De paso, ahí les invito a mi conferencia sobre psicología del marxismo. Ya haré una conferencia sobre la psicología cognitiva como corriente o escuela psicológica. Entonces, eso como paréntesis. Retornando al tema de Pichón Revere funda la Asociación Psicoanalítica en Argentina, la APA, de la cual luego se alejaría más interesado en el aspecto social. Entonces deja el aspecto de la medicina, deja el aspecto del psicoanálisis y se involucra en los aspectos de los grupos y de la sociedad. Entonces se interesa más por el aspecto social y la actividad de los grupos en la sociedad argentina. Eso lo llevó a trabajar en Escuela de Psicología Dinámica, luego denominada Escuela de Psicología Social. Y ahí se consolida la psicología social latinoamericana en Argentina, ¿sí? Entonces, una de las primeras corrientes o escuelas de psicología social en América Hispana y en América Latina fue en la década de los 50. O sea, 50 años
¿sí? Quizás antes, recién se fundó la psicología social en Europa y después en Estados Unidos. Y en América Hispana o en América Latina, una de las primeras escuelas de formación en psicología social fue fundada por Pichon Revier en la década de los 50. Ya, Pichon Revier fue uno de los instructores del psicoanálisis en Argentina, ¿sí? De los introductores, el que llevó el psicoanálisis a Argentina, y generador de la teoría de grupos o de grupo, conocida como los grupos o el grupo operativo, que es muy importante el tema de los grupos operativos, una herramienta de suma importancia en la psicología social, ¿ya? Porque los psicólogos sociales y los psicólogos organizacionales estudian mucho lo que es psicología de los grupos. La originalidad de la teoría de Enrique Pichon Revier se basa en la visión dialéctica del funcionamiento de los grupos. ¿Y qué quiere decir dialéctica? Es tesis, antítesis, síntesis, es decir, blanco, negro, plomo, digamos así. Yo tengo una conferencia que cuestiona la dialéctica. Los multilemas dan una visión más amplia de la dialéctica y se llaman, tengo una conferencia sobre multilemas que les recomiendo también. Pero en cambio la dialéctica, que tiene una tradición marxista y hegeliana, ¿sí? Es tesis, antítesis, síntesis, es decir, dos opositores, cómo esos dos opositores se confrontan y sacamos una síntesis de eso, o sea, un vínculo, ¿ya? Izquierda, derecha y la síntesis, ¿sí? El marxismo ha utilizado mucho lo que es la dialéctica, y ahí les recomiendo también otra conferencia que ya les dije, que es Psicología del Marxismo. Ahí van a entender un poco lo que es la dialéctica, pero bueno, en resumen es esto: tesis, antítesis, síntesis. La lucha de los contrarios, digamos así. Y Pichon Revier murió en Argentina en la década de los 70, en 1977 concretamente. Entonces este es un pilar fundamental para lo que es la psicología social y la psicología organizacional, incluso la psicología o la psicoterapia de grupos o la psicoterapia sistémica y familiar para el caso de los psicólogos clínicos. Pero son los mismos principios, sino aplicados en un caso para la familia, en el otro caso para los grupos, en el otro caso para las organizaciones, en el otro caso para las ciudades, para los barrios, para un país, etc. Son los mismos principios aplicados a diferentes factores o variables, digamos así. Vamos ahora con otro autor que es muy importante, prácticamente mi tutor, ¿sí? Fue mi tutor en la Universidad de Cuenca hace unos 4 años aproximadamente, que es Tomás Rodríguez Villasante. Pero bueno, a él no le gusta, no sé por qué, tiene ahí una situación, no le gusta identificarse con Rodríguez, sino es Tomás R. Villasante, incluso otros lo conocen como Tomás Villasante directamente, pero ese R es Rodríguez, Tomás Rodríguez Villasante, en español. Tomás Rodríguez o Tomás R. Villasante es un español, nace en España, en Galicia concretamente, en 1946. Sociólogo de formación, tiene un doctorado en ciencias administrativas y en sociología. Seguidor del anarquismo, pero con una versión colectivista. Y ahí yo sí cuestiono un poco, ya después de que yo me preparé con Tomás, que es un genio, incluso llegó acá a Gualaceo y a Chordelej, lo traje acá en esa época, compartimos un paseo con él y con sus colegas también, colega de nosotros que trabajábamos en unas investigaciones, pero él es más afín al anarquismo colectivista, incluso vinculado a los movimientos en España, que no me acuerdo cómo se llamaban los movimientos que surgieron hace algún tiempo en España y que después se vincularon a Podemos, ¿sí? Lamentablemente. Pero bueno, Tomás Villasante no creo que esté bueno, está ligado a Podemos, pero no creo que es miembro de Podemos. Más bien es un profesor, un activista, pero más ligado al colectivismo. Y ahí sí tengo unos ciertos cuestionamientos, porque si bien es anarquista, tiene una connotación más hacia el anarquismo colectivista. Algún rato haré una conferencia sobre la psicología del anarquismo.
Y yo creo que el anarquismo tiene diversas versiones. Tiene el anarquismo individual y el anarquismo colectivo, ¿sí? O el anarquismo individualista y el anarquismo colectivista. Y desde una visión psicológica, yo creo que Tomás Villasante está más cercano al anarquismo colectivista, grupalista, más, y sobre todo colectivista, ¿ya? Pero eso no quita de que sus aportes son muy importantes. A lo menos para mí ha sido muy, muy importante el asesoramiento, el acompañamiento y el apoyo de Tomás Villasante en la universidad con el que trabajé con él, que fue la Universidad de Cuenca, concretamente en Acordes, en la Facultad de Economía. Entonces, él no es un psicólogo, pero toma mucho aspectos de la psicología y, sobre todo, se puede decir que tiene una connotación de psicología social muy fuerte. Eh, entonces, él es un sociólogo, un anarquista, un anarco-colectivista. Tiene influencias muy importantes de autores e investigadores como el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, ¿sí? Este colombiano de la década de los 60, vinculados a los movimientos de la teología y la psicología de la liberación, eh, y que aportó mucho en lo que es la investigación, acción participativa. Uno de los seguidores de Kurt Lewin, pero él le dio el apellido de participativa, investigación, acción participativa. Eh, Johan Galtung, que es un investigador europeo sobre procesos de paz y de conflictos, es uno de los eminentes de lo que es investigaciones sobre la paz y sobre la guerra y sobre los conflictos, ¿sí? Johan Galtung, que es impresionante y que él aportó mucho en lo que es esta herramienta que se llaman los multilemas, que les dije que tengo esta conferencia de multilemas. Entonces, tiene mucho la influencia, Tomás Villasante tiene mucho la influencia de Johan Galtung, asimismo como del físico Fritjof Capra, ¿sí? Un físico basado en la teoría de sistemas, los grupos operativos de Pichon-Rivière, que ya habíamos revisado, y muchos otros más también. Además, Tomás Villasante es escritor, estudioso y activista de los movimientos vecinales y ecologistas de los años 70 y 80, ¿sí? En el mundo y, bueno, en su país, España. Posteriormente, ha sido impulsor de procesos por las democracias participativas en varios países del mundo. Por eso es que él llegó acá a Cuenca también, ha llegado muchas veces, ha visitado Cuenca, la Universidad de Cuenca, ha asesorado a algunos municipios, principalmente el municipio de Cuenca, entre otros acá en el Ecuador, y ha hecho muchas investigaciones y nos ha formado a mucha gente en muchas de sus herramientas y teorías. En sus trabajos de investigación, acción participativa, ha desarrollado aportaciones innovadoras a las metodologías sociales o psicosociales, con técnicas importantes como los sociogramas, ¿sí? Tengo el video sobre sociogramas de él aprendí, y también de la psicología social. Sociogramas, tiene los multilemas, que es una de las herramientas más poderosas que a mí me ha gustado, y los multilemas cuestionan a la dialéctica. O sea, se basan en la dialéctica, pero critican a la dialéctica, ¿ya? Entonces, los multilemas son mucho más, nos hacen abrir la mente a diversas posibilidades y diversas aplicaciones. Y por eso es que les invito a mi conferencia sobre los multilemas, y que lo colocaré ahí en un link también, o si no, entran a mi canal y buscan multilemas, si es una herramienta de gestión de conflictos importantísimo, muy importante. A mí personalmente me ha impactado y ha tenido una influencia mucho en mi forma de analizar la realidad psicosocial, la sociedad, la política, etc. También aportan los grupos operativos basados en Pichon-Rivière. Los multilemas son una herramienta que tiene una influencia de Johan Galtung. Los grupos operativos son aporte de Pichon-Rivière, el argentino que ya habíamos revisado. Está la conferencia sobre Pichon-Rivière. Los flujogramas, ¿sí? Estas interrelaciones que tienen una influencia más de Fritjof Capra también, y los histogramas, ¿sí? Cómo hacemos la línea de tiempo o dibujamos el tiempo o la historia a través de gráficos, y cómo vamos mapeando los hitos más importantes de determinado tema como una técnica de investigación y de intervención en psicología social y en sociología.
ha aportado en la investigación acción participativa, como ya lo dije, las metodologías participativas, que son muy importantes dentro de los grupos, de las organizaciones, incluso de las mismas familias, para el trabajo social, para la psicología, puede ser inclusive de mucha utilidad para la psicología clínica también, pero principalmente para la psicología social y organizacional. Mm, Entonces, las metodologías participativas y la sociopraxis, ¿sí? Que es todo el marco teórico, ese es su verdadero aporte ya, porque los otros son tomadas de los otros autores y su verdadero aporte es la innovación de algunas técnicas y sobre todo esta visión que es la sociopraxis. Basándonos en él, podríamos hablar también de una psicosociopraxis o de una psicopraxis, pero él, su aporte como es sociólogo, aporta a la sociopraxis. Sin embargo, su concepción es también tiene sus componentes fuertes en lo que es la psicología sistémica y relacional. O sea, él tiene una perspectiva sistémica, porque siempre se enfoca en los vínculos y las relaciones, que es la clave de la psicología sistémica. Entonces, sus aportes en torno a sociopraxis. Tiene muchos libros y conferencias que ustedes pueden verlo también en YouTube, si es que quieren primera fuente sobre Tomás Rodríguez Villasante, que ya debe tener más de sus 70 años realmente. Una persona, un tipo muy interesante, muy buena gente, muy humano. Desde el año 2008 es profesor emérito en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, vinculado y uno de los principales creadores o promotores de la red CIMAS, que es una red vinculada de profesionales que están ligados a lo que son metodologías participativas y al cuidado del medio ambiente. Ha realizado, como ya lo dije, varias visitas e investigaciones, principalmente a Kerala, en la India, donde hay muchos procesos participativos. Lamentablemente, estos procesos participativos vinculados a algunos grupos comunistas, y eso es lo que a mí no me gusta mucho, ¿ya? Porque como les he dicho en otras conferencias, y en la conferencia de Eric Fromm, si bien rescato algunas cosas de ciertos socialistas, de ciertos, porque no de todos, especialmente del socialismo democrático, no del socialismo autoritario del Foro de Sao Paulo, ni del correísmo, ni de, ni de Chávez, ni de Fidel, ni de Mao, ni de Lenin, ¿ya? Sino de un socialismo más anarquista, ¿ya? Un socialismo que no rinde culto al Estado. Y eso es lo importante de Tomás Villasante y de cierto socialismo que no rinde culto al Estado. También hay un socialismo cooperativista, un socialismo solidario, un socialismo que no rinde culto al Estado, ¿ya? Sino es un socialismo más de base, ¿sí? Basado, por ejemplo, en los movimientos sociales, en las cooperativas de ahorro y crédito, en las asociaciones de productores, etc. Entonces, en esa perspectiva, Tomás Villasante se adhiere, y por eso es un anarquista, más que un socialista, él es un anarquista, explícitamente es un anarquista colectivista, un anarquismo cooperativista, ¿ya? ¿Por qué? Porque el anarquismo lo que está en contra es justamente del Estado. Y en ese aspecto sí se parece un poco al liberalismo, pero se diferencia con el liberalismo porque el anarquismo es más colectivista. El liberalismo es más individual, el anarquismo de Villasante es más colectivista, y ahí hay unas discrepancias. También hay un anarquismo individual, como ya lo mencioné. Entonces, también hay que tener cuidado con el anarquismo colectivista, porque puede haber un anarquismo colectivista de izquierda o puede haber un anarquismo colectivista de derecha. Y también hay un anarquismo individualista, que justamente es yo al que sí me puedo adherir. ¿Sí? Yo considero que es un anarquismo de corte liberal, yo creo un anarquismo de corte liberal, un anarquismo de pronto más cercano al liberalismo o a la democracia o a la socialdemocracia. Pero siempre rescatando lo más importante es el individuo, los individuos. Y ahí tengo mis discrepancias como insisto con Tomás Villasante. Yo considero que el individuo es muy importante, sin dejar de lado las interrelaciones con los otros, que es la perspectiva sistémica, pero el individuo sigue siendo importante. Entonces hay que mantener estos equilibrios entre individuo y sociedad, individuo y familia, individuo y grupos, hay que mantenerse cierto equilibrio. Ya, así también como investigo en Kerala los procesos participativos en la India, en Kerala, que ha viajado muchas veces y tiene muchos libros sobre Kerala, Tomás Villasante, asimismo ha viajado al Ecuador, acá al Ecuador, donde me encuentro, donde vivo, especialmente en Cuenca, en la SUAY, en la Universidad de Cuenca, sobre modelos y metodologías participativas, ha hecho muchas investigaciones y también prácticas,
que es la investigación, acción participativa y la sociopraxis y la psicosociopraxis. Entonces, yo a muchos de mis alumnos de la Universidad de Cuenca los formé con esta visión, ¿sí? Que es la perspectiva de las metodologías participativas, tanto aplicado a la planificación estratégica, al desarrollo de proyectos, a la creación de empresas, al fortalecimiento de organizaciones o de personas, desde una mirada participativa. Entonces, muchos de mis estudiantes tienen esta visión, ¿sí? Bueno, más que tienen todos, porque no todos pueden tener esta visión, pero yo les formé y les di muchas herramientas basado en Tomás Rodríguez Villasante, a mis estudiantes de psicología social principalmente. Pero lamentablemente, como ya he dicho en otros videos, ahí hay demasiado fanatismo al marxismo y al feminismo, y por lo tanto ahí tuve muchos conflictos en torno a esas ideologías. Y por eso, bueno, prácticamente fui perseguido, hubo un abuso de poder de parte de algunas autoridades de ahí, y prácticamente me obligaron a que no continúe con mis clases ligadas a la perspectiva sistémica y a otras innovaciones de la psicología. Porque en la Universidad de Cuenca, lamentablemente, la psicología social está plagada de marxismo y de feminismo. Y ese sí es un problema, incluso del correísmo. ¿Sí? Muchos profesores son correístas, o fueron correístas, o trabajaron para el correísmo. O el socialismo, o algunos socialismos populistas. Entonces, justamente esa fue mi crítica a la psicología social y al decanato en la Universidad de Cuenca, y por eso es justamente que fui prácticamente perseguido por ciertos, no todos, ciertos estudiantes y ciertos profesores, y sobre todo por los decanatos, por el decano, digamos así. ¿Y por qué? Porque no aceptan otras perspectivas, como por ejemplo, también hablo de esto en mi conferencia sobre Alejandro Jodorowsky, porque se cierran a otras posibilidades de la psicología social, de las metodologías participativas. No tienen abierta su mente las academias, y concretamente la Universidad de Cuenca, donde está plagada prácticamente de marxistas y sobre todo de feministas radicales, ¿ya? Y el feminismo radical es tremendo y totalitario en la Universidad de Cuenca. Las AFUs, las asociaciones de feministas de ahí, de la Universidad de Cuenca, están conquistadas o cooptadas por sectores marxistas radicales. No aceptan que hayan profesores con libre pensamiento, solo aceptan que el feminismo que a ellos les interesa, el socialismo que a ellos les interesa, y no aceptan más. Y hay profesores que son y hemos sido perseguidos por estos grupos totalitarios, autoritarios, incluso muchos vinculados al correísmo y a otros socialismos también radicales. Entonces eso hace daño, porque las universidades no deben ser centros de adoctrinamiento, como se ha convertido durante años la Universidad de Cuenca, ¿sí? La Universidad de Cuenca tiene que estar abierta a la libertad de pensamiento, si no, no van a ningún lado, especialmente las carreras que están más vinculadas con la política, con la FEWE, con la AFU. Entonces, lamentablemente, la Universidad de Cuenca es un centro de adoctrinamiento marxista y feminista, más que una universidad de libre pensamiento. No hay libertad de cátedra, no hay libertad de pensamiento, y las autoridades siguen esa tendencia en base a estos grupos que están dominando la Universidad de Cuenca, y prácticamente son como mafias enquistadas ahí. Sin embargo, tengo que rescatar que hay aportes importantes. Yo hice mi maestría ahí, hice otro posgrado, un diplomado en emprendimiento ahí. Sin embargo, es una universidad que lamentablemente está cooptada por estos grupos radicales de la izquierda, feministas y marxistas, incluso correístas. Eso como paréntesis, digamos, y sí lo menciono esto en algunas conferencias porque es lamentable para la psicología social, para la psicología en general y para la sociología, que estos grupos dominen esas visiones radicales sin abrirse a otras posibilidades. Fanatismos. Pero bueno, yo rescato mucho a Tomás, estoy muy agradecido con Tomás Rodríguez Villasante y las personas que lo trajeron a Cuenca. Un investigador importante, un español que se ha ido por muchas partes del mundo y que ha apostado mucho a la perspectiva sistémica. Si bien es un sociólogo, sus aportes dentro de la psicología son muy importantes. ¿Por qué? Porque la psicología sistémica tiene mucha influencia de la antropología y de la sociología, ¿sí? Eso sería
mi microconferencia, lo que es Tomás L. Villasante. Actualmente reside en España, en Madrid, y hace sus viajes también a veces acá al Ecuador. Tiempos que no le he visto, ya son como 5 años que trabajé con él. No le he visto y no tiene mucho comunicación vía redes sociales, y por lo tanto he perdido un poco la comunicación con él, pero le rescato y siempre estoy leyendo sus libros y sus aportes. Entonces, un genio, este veterano, este viejito ya, Tomás Rodríguez Villasante, y un gran amigo en su época, ¿no? Cuando tuve compartir con él en la universidad. Eh, Así es. Vamos con otros autores sistémicos. Ya sé que esta conferencia se va a alargar, por lo tanto tendré que ir cortando ciertas partes y después colocar, poner la conferencia general, pero también poner por partes. Sobre psicología sistémica tengo para irme de largo. Pero bueno, lo importante es haciéndole más bien pequeñito, pequeñito, para que no se canse la gente que me está escuchando o viendo. Para mí esto es apasionante y me puedo ir horas o días enteros o semanas enteras dando conferencias sobre esto. Otros autores sistémicos: Elton Mayo, un autor importante para la psicología organizacional, para las relaciones humanas; Milton Erickson, que fue uno de los padres digamos, fue un psicoanalista que tuvo mucha influencia en el tema de las relaciones, de la comunicación y del lenguaje. Bueno, Enrique Pichón Rivière ya lo pusimos ahí. George Herbert Mead, que es el padre del interaccionismo simbólico. Alguna vez tendré que profundizar sobre él. Pierre Bourdieu, en cambio, no es psicólogo, pero es un sociólogo, que ha hablado mucho sobre las diferentes formas de capital: capital cultural, capital social, capital económico, capital político. Pierre Bourdieu, un francés impresionante, pero sociólogo. Pero los sociólogos tienen mucha influencia y hay que alimentarnos de los sociólogos, no de todos. Y personalmente creo que no mucho de los marxistas radicales. Pero sí de ciertos sociólogos que son genios, como por ejemplo George Herbert Mead, Pierre Bourdieu, que son sociólogos. Entonces, los psicólogos, seamos clínicos, sociales, laborales, educativos, deportivos, tenemos que sí alimentarnos de los sociólogos y antropólogos para la perspectiva sistémica, para abrir más nuestro cerebro, no solamente la familia, las organizaciones y los grupos, sino incluso hasta países, y analizar el sistema mundo, ¿sí? Las teorías del sistema mundo, el sistema mundial, el planeta en su integralidad. Como analizamos desde la psicología los problemas del planeta Tierra en su integralidad. ¿Cómo analizamos desde la psicología? La psicología, ¿qué está aportando para entender la globalización, para entender los problemas sistémicos planetarios, etcétera? Carl Rogers, que también, si bien lo abordo en la psicología humanista y tengo conferencias sobre él, pero dio muchos sus aportes en lo que es psicología de los grupos y los grupos de encuentro. Ignacio Martí Baró, también más cognitivista, más político, un ex sacerdote que fue uno de los padres de la psicología centroamericana y latinoamericana. William Free, de la Escuela de Palo Alto en psicoterapia clínica básicamente, pero importante para la psicología sistémica, de la Escuela de Palo Alto, y la terapia sistémica. Jay Haley, Bert Hellinger, este nuevo autor que está surgiendo y que está un poco medio de moda en esta época, con las constelaciones familiares y los órdenes del amor. Tiene una mirada sistémica, a pesar de que tiene otra mirada transpersonal, humanista, pero sobre todo tiene mucha influencia y aporta mucho a la perspectiva sistémica a través de las constelaciones familiares y los órdenes del amor. Algún rato haré alguna conferencia sobre él. Alejandro Jodorowsky, también tengo una conferencia sobre él y también lo abordo en la psicología humanista y transpersonal, porque tiene él la visión sistémica del árbol genealógico y la visión transgeneracional, más allá de las generaciones, lo intergeneracional, y sobre todo la psicogenealogía, la metagenealogía y el árbol genealógico. Eso es importantísimo para la perspectiva sistémica. Edgar Morin, este viejo sabio, este sociólogo francés importantísimo, que habla él en cambio de lo que es las perspectivas multidisciplinarias, interdisciplinarias y meta o transdisciplinarias, ¿sí? Ver los problemas en el mundo desde una perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria, valga la redundancia. John Woodward, Peter Senge, uno de los padres de la psicología organizacional, y modernos, bueno, más que los padres, es uno de los modernos en psicología organizacional.
lo que es el comportamiento organizacional sistémico. Henry Mitzberg, Gunther Weber, sí, Gunther Weber, no sé cómo se pronuncia esto, Gunther Weber, que es el que fundó las constelaciones organizacionales. Sí, ya no las constelaciones familiares, sino las constelaciones organizacionales desde una mirada sistémica. Importantísimo el tema de las constelaciones organizacionales. Hay libros, es un autor espectacular. Maritza Montero, una de las creadoras o fundamental en lo que es psicología comunitaria, de corte poco más marxista. Lamentablemente no me gustan esos colectivismos demasiadamente radicales, pero sin embargo tiene una perspectiva de la psicología comunitaria, ya muy importante. Medio marxista, pero tener cuidado, pero hay sus aportes importantes. Irma Serrano, también otra de las claves en psicología comunitaria. Adolfo Piscinato, Enrique Saforcada, también el argentino, muy importante para la psicología sistémica, muy importante para el tema de análisis de los sistemas de salud. María Piedad Rangel Meneses, Enrique Castella Sarriera, un genio, un brasileño. No ha escrito mucho, pero, y además sus publicaciones son en portugués porque es brasileño, pero es importantísimo. Tiene un artículo dentro de los libros de Maritza Montero sobre psicología comunitaria, sobre los enfoques comunitarios en psicología, etc. Herbert Blumer y Ellsworth Faris, entre otros. O sea, estos son algunos, pero hay muchísimos más en psicología sistémica. Los psicólogos clínicos seguramente tienen muchos autores en lo que es psicoterapia sistémica, los psicólogos sociales hay más, en sociólogos y antropólogos. En antropólogos falta bastantísimo, en antropólogos aporta muchísimo lo que es la etnografía, la antropología, el etnoanálisis, etc. O sea, aquí falta un montón de autores que algún rato trataré de profundizarlo, porque si bien hay que la psicología sistémica, insisto, se alimenta mucho de la sociología y de la antropología. Son las dos claves para la psicología sistémica, ¿ya? Sociólogos y antropólogos son necesarios. Hay que tener cuidado con los muy radicales, ¿sí? Con los demasiadamente marxistas. ¿Ya? Más bien hay que buscar sistémicos liberales, ojalá en algún rato tengamos más identificación en torno a eso. Esto es la perspectiva sistémica, amigos y amigas. Hemos revisado una larga conferencia. Espero acortar por partes para que sea más digerible. Voy a colocar en YouTube y en Facebook toda la conferencia, pero también voy a acortarla solamente de los autores y ciertas partes, especialmente los 4 autores en específico. Les voy a acortar para que sea más digerible en algunos casos. Pero, digamos, ese sería lo que es la perspectiva sistémica dentro de la psicología. Nos abre la mentalidad, especialmente de los psicólogos clínicos que tienen una mentalidad solamente de los individuos y solamente de las familias o parejas. Lamentablemente no hay psicólogos clínicos que analicen la sociedad. Y fuera importante, ¿sí? Los psicólogos clínicos tienen que no solamente hablar de depresión, de ansiedad, de problemas de familia, de estos temas, que es muy necesario e importante, sino también, ¿por qué no pueden incorporar también cosas de la psicología social para analizar la sociedad? Y en los medios de comunicación que hayan psicólogos sociales y psicólogos clínicos, analizando la economía, la política, la religión, la sociedad, etcétera, los problemas actuales, pues fuera súper interesante desde una mirada sistémica. Con esto me estoy despidiendo, invitarles a que me sigan en las diferentes redes sociales, estoy a las órdenes para consultas, ¿sí? Para asesoría de tesis, para asesoría personal en psicología, a nivel familiar o a nivel organizacional, comunitario, social, político, etcétera, deportivo también. Ahí está mi número de teléfono, les invito a cualquier cosa que me consulte sin ningún problema. Y especialmente se suscriban y me sigan en mi canal en YouTube, donde que ahí estoy cargando todas las conferencias y cada vez estoy mejorando mi canal. Entonces, espero que esto sirva como una estrategia de educación psicológica, de difusión psicológica, para que la gente conozca lo que es la psicología. Ese es el tema de fondo. Y, por supuesto, estoy a las órdenes para publicidad, para servicios profesionales, para tesis como psicólogo. Estoy para servirles. Ha sido un gusto. Cuídense mucho. Ha sido esto medio largo, pero bueno. Gracias. Pasen bien. Chao, chao.